La primera vez que ocurrió. Nadie lo notó. No hubo gritos. No hubo sangre, solo un silencio extraño, en medio del ruido constante de la ciudad. El hombre se detuvo frente al ventanal del piso 32. Afuera. La lluvia caía con una paciencia casi y cruel, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Las luces de los edificios parpadeaban, indiferentes, en el reflejo del vidrio. Su rostro parecía el de otra persona, más viejo, más duro, más vacío. El teléfono vibró una sola vez. Mensaje recibido. No lo abrió de inmediato. Respiró, desesperó. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Durante años. Daniel Ríos había aprendido a moverse, sin hacer ruido, en los pasillos del poder. El silencio era más valioso que la lealtad. No levantaba la voz. No prometía más de lo necesario. Observaba, escuchaba, esperaba. A los 39 años, era director de estrategia en una consultora que nadie conocía, pero que todos los grandes usaban. Políticos, empresarios, fondos de inversión. Su nombre no aparecía en los titulares. Su trabajo sí. Daniel no creía en la moral como concepto absoluto. Creía en las decisiones y en las consecuencias. Lo demás eran historias que la gente se contaba para dormir tranquila. Vivía solo en un departamento minimalista, con vistas a una ciudad que nunca dormía. No tenía fotos familiares. No tenía plantas. No tenía mascotas. Todo lo que no aportaba algo desaparecía. Eso incluía a las personas. Aquella noche. El mensaje finalmente se abrió solo. Ya sabes lo que viene. Esta vez no hay marcha atrás. No había remitente. No hacía falta. Daniel apoyó la palma de la mano contra el vidrio frío. Abajo. Los autos parecían juguetes inútiles. Pensó en lo irónico que era el poder. Invisible, intangible, y aún así capaz de empujar a cualquiera al vacío. Sonrió apenas. Una sonrisa sin alegría. Todo había comenzado 6 semanas atrás. Un encargo distinto. La reunión fue en un restaurante que no aparecía en Google Maps. Luz tenue. Música suave. Ninguna ventana. Frente a él, una mujer de traje oscuro y mirada quirúrgica. Necesitamos que alguien caiga, dijo sin rodeos. Pero no cualquiera. Daniel no reaccionó. Debe parecer un error, continuó. Una decisión equivocada. Nada ilegal. Nada rastreable. Solo. Inevitable. ¿Y qué gano yo?, preguntó él. Con calma. La mujer deslizó una carpeta negra sobre la mesa. Acceso. Daniel abrió la carpeta. Nombres, cuentas, movimientos, información que no debía existir junta. Sintió ese viejo cosquilleo en el estómago. El que aparecía solo cuando estaba a punto de cruzar una línea. ¿De quién?, preguntó. La mujer sostuvo su mirada. Héctor Salgado. Daniel cerró la carpeta despacio. Héctor Salgado no era un hombre cualquiera. Era un arquitecto del sistema, un creador de reglas que solo él sabía romper. Durante años, Daniel había estudiado sus movimientos, sus discursos, sus silencios. Derribarlo no era solo un trabajo, era un desafío. Aceptó sin estrechar manos. Desde ese día, la ciudad empezó a sentirse más pequeña. Daniel se sumergió en la vida de Héctor Salgado, como quien entra en una casa ajena, sin encender la luz. Leyó correos, analizó rutinas, escuchó grabaciones de llamadas que no sabía cómo había conseguido. Descubrió algo inquietante. Héctor no era el monstruo que esperaba. Era cuidadoso, prudente, metódico. Demasiado. No había escándalos, no había errores evidentes, no había excesos, solo decisiones grises, muy grises. Daniel entendió entonces que no bastaba con empujar, había que crear hambre. Daniel se sumergió en la vida de Héctor Salgado como quien entra en una casa ajena, sin encenderla luz. Leyó correos, analizó rutinas, escuchó grabaciones de llamadas que no sabía cómo había conseguido. Hambre de poder. La estrategia fue simple y cruel. Hacerle creer que estaba a un paso de algo más grande. Introdujo una oportunidad falsa, un proyecto que prometía consolidar a Héctor como una figura intocable. Movimientos calculados, filtraciones controladas, egos estimulados. Héctor mordió el anzuelo, cada noche. Daniel revisaba los avances con una mezcla de orgullo y asco. Se decía a sí mismo que no era personal, nunca lo era, pero algo empezaba a incomodarlo. Porque Héctor no parecía un villano, parecía alguien que solo tenía miedo de perder. El primer indicio de que algo iba mal llegó en forma de una llamada. ¿Por qué estás haciendo esto?,
Preguntó una voz femenina, al otro lado. Daniel no respondió de inmediato. No sé quién eres, se mintió. Si lo sabes, se dijo ella. Y sabes que no va a terminar como te dijeron. Silencio. ¿Te estás metiendo en algo que no controlas? Continuó. Yo también creí que era diferente. La llamada se cortó. Daniel revisó sus sistemas. No había rastros. Ninguna intrusión. Eso lo inquietó más que cualquier amenaza directa. Por primera vez en años. Dudó. La escalada fue rápida. Héctor empezó a tomar decisiones más arriesgadas. Reuniones privadas, cambios de alianzas, movimientos que, vistos desde afuera, parecían brillantes, pero acumulaban presión. Daniel observaba todo desde la distancia. Cada paso correcto acercaba más el error final. Sin embargo, algo empezó a romper el equilibrio. Los mensajes. No eres el único jugador. El tablero que es más grande. ¿Cuánto vale tu silencio? No venían del mismo canal. No seguían un patrón. Era como si alguien lo estuviera observando a él. Daniel no dormía bien. Empezó a dejar luces encendidas, a revisar 2 veces las cerraduras. La ciudad ya no era solo un escenario, era un testigo. El punto medio llegó una noche cualquiera. Daniel recibió un archivo, sin remitente, sin explicación. Lo abrió, era un video. El mismo, sentado en una habitación que no recordaba, frente a él. Héctor Salgado, ambos más jóvenes, ambos sonrientes. Daniel sintió que el aire se le iba. Recordó, años atrás. Un trato, un favor, una decisión, había enterrado bajo capas de éxito y racionalizaciones. Héctor no era solo su objetivo, era su reflejo. Y ahora alguien había desenterrado ese pasado. El video terminaba con una frase escrita en negro. Si él cae, tú caes con él. Daniel cerró la laptop con violencia. Por primera vez. El poder dejó de sentirse como una herramienta, se sintió como una trampa. La cuenta regresiva empezó sin aviso. Los medios comenzaron a oler algo. Rumores, sospechas, preguntas incómodas. Héctor se volvió paranoico con Daniel. Invisible, la mujer del restaurante no respondía. La red que lo había protegido durante años guardaba silencio. Daniel entendió la verdad demasiado tarde. Nunca fue contratado para ganar, fue contratado para absorber el golpe. Un chivo expiatorio elegante. Cada decisión pasada regresaba ahora como una factura impaga. El clímax ocurrió en una azotea, la misma lluvia, la misma ciudad. Héctor estaba allí, empapado, con los ojos rojos de rabia y miedo. Tú me llevaste hasta aquí, dijo. Tú me hiciste creer. Tú decidiste, respondió Daniel. Yo solo abrí la puerta. Siempre fue así contigo. Rió Héctor. Empujas. Y luego finges que no tocaste a nadie. El sonido de las sirenas se acercaba. No vine a salvarte, dijo Daniel. Vine a entender si valió la pena. Héctor lo miró largo rato. Preguntó. Daniel no respondió. No hacía falta. El final no fue limpio. No lo son los finales reales. Héctor cayó, Daniel también. Aunque de otra forma. No hubo titulares con su nombre. No hubo arresto. Solo puertas que dejaron de abrirse. Llamadas que ya no entraban. Accesos revocados. La ciudad siguió funcionando. Semanas después, Daniel volvió a pararse frente a su ventanal. La lluvia caía igual. Las luces seguían parpadeando. El teléfono vibró. Un solo mensaje. Valió la pena. Daniel pensó en todo lo que había ganado, en todo lo que había perdido, en lo fácil que era justificarlo todo, cuando nadie miraba. Escribió una respuesta. La borró. Apagó el teléfono. A veces, el verdadero castigo no es perder el poder, es descubrir que nunca fue suficiente. La ciudad, indiferente, siguió brillando en la oscuridad. Daniel creyó que el silencio sería el final. Se equivocó. El silencio fue solo una pausa incómoda. Como el instante previo a que algo invisible empiece a romperse desde adentro. Los días posteriores a la caída de Héctor se deslizaron con una normalidad artificial. Daniel despertaba temprano. Se vestía como siempre. Salía de su departamento y caminaba entre la gente como si aún perteneciera allí. Nadie lo señalaba, nadie lo reconocía, pero algo había cambiado en la forma en que el mundo le devolvía la mirada. Las puertas seguían abriéndose, pero ya no llevaban a ningún lado. Su nombre aún figuraba en correos antiguos, en contratos que nadie consultaba, en agendas que no sonaban. Era una sombra administrativa, un residuo del sistema. Y lo peor no era haber perdido el poder,
Era haberlo probado lo suficiente como para saber exactamente lo que ya no tenía. Cada noche, Daniel regresaba al mismo ventanal. El ritual se repetía. La ciudad abajo, el reflejo de su rostro superpuesto a miles de luces ajenas. Comenzó a preguntarse si siempre había sido así, o si recién ahora podía verlo. El siguiente mensaje llegó una semana después. No al teléfono, no al correo, en papel, un sobre blanco, sin remitente. Deslizado bajo la puerta de su departamento, Daniel lo observó durante largos segundos antes de tocarlo. No era miedo, era reconocimiento, el mismo instinto que había afinado durante años para detectar cuando una decisión era peligrosa y cuando era inevitable. Dentro del sobre había una sola hoja, una dirección, una hora, nada más. Daniel rió sin humor. Siempre terminaba igual, alguien creyendo que aún podía usarlo. Aún así, decidió ir. El lugar era un edificio viejo, atrapado entre torres modernas que lo hacían parecer un error urbano. Fachada descuidada, ventanas opacas, un ascensor que subía demasiado lento. Piso 12. El pasillo olía a humedad y electricidad vieja. La puerta al fondo estaba entreabierta. Daniel empujó hacia adentro. La iluminación, era mínima. Una lámpara encendida, 2 sillas, una mesa metálica, y una mujer sentada frente a él. No era la del restaurante. Esta era mayor, el cabello entrecano, la mirada cansada, pero alerta. Llegas tarde, le dijo. Nunca dijiste que fuera puntual, le respondió Daniel. Tomando asiento, la mujer lo observó como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. ¿Sabes por qué sigues vivo?, preguntó. Daniel ladeó la cabeza. Porque no era conveniente matarme. Ella sonrió apenas. Exacto. Todavía no. Sacó una carpeta negra. Daniel sintió una presión familiar en el pecho. El sistema necesita equilibrios, continuó. Cuando alguien cae, otro ocupa su lugar, pero a veces, nadie encaja. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? La mujer deslizó la carpeta hacia él. Tú no caíste del todo, solo fuiste desplazado. Eso te vuelve útil. Daniel abrió la carpeta. Información reciente, movimientos de poder, nombres nuevos, viejas caras con ambiciones recicladas. Esto es una guerra, dijo él. Siempre lo fue, respondió ella. Solo que ahora es más silenciosa. Daniel cerró la carpeta. No trabajo gratis. No te estamos ofreciendo dinero. Silencio. Te estamos ofreciendo redención. Daniel soltó una carcajada seca. Eso no existe. La mujer se inclinó hacia adelante. Existe el control de daños. Y tú sabes hacerlo mejor que nadie. Aceptó sin decirlo. ¿Por qué? En el fondo, Daniel sabía la verdad que nadie admitía. El poder no se abandona, solo cambia de forma. Esta vez no tenía un objetivo claro, no había un Héctor, había un ecosistema entero descomponiéndose. Lentamente, una lucha invisible entre facciones que no querían dominar el mundo, solo evitar perderlo. Daniel volvió a hacer lo que sabía, observar, conectar, empujar, pero algo era distinto. Ya no jugaba para ganar, jugaba para no desaparecer. El nuevo conflicto giraba en torno a una figura emergente. Lucía Calderón. Joven, brillante, implacable, había construido su influencia desde fuera del sistema tradicional. Tecnología, datos, narrativas, control de información. No necesitaba poder institucional. Controlaba la percepción. Daniel estudió sus movimientos con fascinación. Lucía no cometía errores evidentes. No dejaba rastros. Todo lo que tocaba parecía legítimo, demasiado legítimo. Era el mismo patrón, había visto que en Héctor, solo que más pulido, más peligroso. Daniel entendió entonces algo que lo inquietó profundamente. No estaba allí para destruirla, estaba allí para decidir si debía existir. Las noches volvieron a ser largas. Mensajes cifrados, reuniones ambiguas, promesas que nunca se decían en voz alta. Daniel empezó a sentir ese viejo peso en el estómago, la sensación de estar caminando sobre una superficie que podía quebrarse en cualquier momento. Lucía apareció por primera vez en su vida una madrugada lluviosa, como si el clima siempre fuera parte del guión. Te estaba esperando, dijo, sentándose frente a él, sin pedir permiso. ¿No me conoces?, respondió Daniel. Claro que sí. He leído sobre ti, sobre lo que hiciste, sobre lo que dejaste caer. Daniel sostuvo su mirada. Entonces, sabes que no soy de fiar. Lucía sonrió. Por eso estás aquí. Hablaron durante horas. De poder, de control,
de cómo el sistema necesitaba ser corregido. Daniel la escuchaba. Pero algo dentro de él gritaba. Lucía no quería gobernar. Quería redefinir las reglas. Y eso era mucho peor. El punto de quiebre llegó cuando Daniel descubrió la verdad. Lucía sabía desde el principio quién era él. Sabía de Héctor. Sabía del video. Todo había sido una prueba. Quería ver si aún eras capaz de traicionar. Le dijo, con calma. ¿Y lo eres? ¿Eso te decepciona?, preguntó Daniel. No, respondió ella. Me tranquiliza. Daniel sintió algo cercano al pánico, no por el peligro inmediato, sino por la claridad repentina. Había pasado toda su vida justificando sus decisiones como necesarias, estratégicas, inevitables. Lucía no se justificaba. Aceptaba el daño como parte del proceso. Eso la hacía más honesta, y más monstruosa. La cuenta regresiva volvió. Esta vez no había sirenas, había algoritmos. La caída de Lucía no implicaría escándalos visibles, implicaría realidades alteradas, carreras destruidas sin que nadie supiera por qué, vidas empujadas al margen por decisiones invisibles. Daniel sabía que tenía una última jugada, una sola. Podía entregarla o podía dejarla ganar. Ambas opciones tenían un precio. La confrontación final ocurrió donde todo comenzaba ahora. En un centro de datos subterráneo, frío, silencioso, lleno de luces que no parpadeaban. Lucía lo esperaba. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo. Tú y yo no somos tan distintos. Daniel asintió. La diferencia es que yo aún duermo a veces. Lucía lo observó con curiosidad genuina. Eso se te pasará. Daniel activó el protocolo. No fue un colapso. Fue una redistribución. Lucía no cayó públicamente. Su poder se diluyó. Sus sistemas quedaron fragmentados. No perdió todo, pero perdió el control. Ella lo entendió de inmediato. ¿Elegiste el caos o dijo? Elegí que nadie gane, respondió Daniel. Lucía sonrió por última vez. Eso también es una forma de poder. Meses después, Daniel volvió a desaparecer. No oficialmente, existencialmente. Cambió de ciudad, de nombre, de rutinas. Pero el mundo seguía igual. Ambición, decisiones, consecuencias. Una noche, sentado frente a otro ventanal, en otra ciudad, Daniel recibió un mensaje de un número desconocido. El sistema te extraña. Daniel observó su reflejo en el vidrio. Pensó en Héctor, en Lucía, en sí mismo. Escribió una respuesta. El sistema nunca aprende. Apagó el teléfono. A veces, el suspenso no está en lo que va a pasar. Está en saber que todo volverá a repetirse, y diga que, cuando ocurra, alguien como él estará allí, para decidir quién cae, y quién aprende a vivir con la culpa.